No es nostalgia, mucho menos algo vintage, ni siquiera es una moda pasajera. Historias de vinilo, un grupo de amigos donde la música es una excusa perfecta para que surja la conversación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Historias de Vinilo, la número 7 en este caso. El programa donde los discos no solo se escuchan, también se cuentan, como vamos a hacer en el día de hoy. Hoy vamos a viajar a la década del 80, más precisamente entre el año 84 y 88, para hacer y rendirle un homenaje al gran Lucho González, que ahora los que no por ahí lo tienen tan presente, la idea es homenajearlo porque hace muy poquitito nos dejó en este plano, el 28 de marzo falleció, y a mí me sorprendió mucho de alguna manera los homenajes que le hacían muchos músicos. Entonces, como producimos ahí al toque, dijimos hay que hacer algo con Lucho González, así que en el día de hoy va nuestro homenaje a Lucho González. Por supuesto que me acompañan, como siempre, Dani Barazzuti. Hola, Demian, ¿cómo va? Pero un lujo, el amigo Luis Novoa. Acá estamos. Y Germán Rizzo. ¿Cómo va? Pero de 10 con este hermoso homenaje que estamos haciendo. Esto lo hacemos posible gracias a FELA, Formación Escénica y Lenguajes Artísticos, espacio de arte creado por Grupo FELA Producciones, Health Management Solutions, soluciones innovadoras que transforman la gestión del ecosistema de salud, y Bungalows Rucagüe, muy cerquita del Golfo, ahí para alojarte y estar de 10 en Puerto Madryn. Como siempre, obviamente, FELA, que es Grupo FELA Producciones, integrada por Juan Meisen, Nacho Ayerbe, Joaquín Novoa y Matías Barri, que recomendamos se acerquen acá a FELA siempre porque es un multiespacio que les va a permitir a todos los que tienen algún interés para hacer algo con el arte, que lo puedan producir acá con los chicos. Por supuesto a Diego Pérez, que este año nos motivó y fue de alguna manera el que empujó que saliéramos en la radio Ciudad en el 90.1 del dial este año, en el 2026, y a Lautaro Merino, porque también ahí fue donde se hizo la primera transmisión de Historias de Vinilo, con lo cual nuestro reconocimiento, y entonces salimos por la radio Escuela Namucura también en el 89.7 del dial. Bien, primero que nada, y si les parece bien, mis amigos de la mesa, vamos a una presentación de Lucho González, pero en primera persona, contado por él mismo quién es Lucho González, así que los invito a escucharlo. Haber tocado con la señora Chabuca Granda, y empecé a tocar con ella cuando tenía 21 años, así que imagínense la sorpresa que tenía cada vez que subíamos un escenario en cualquier parte del mundo. Empezaba a trabajar con ella sin haber trabajado antes profesionalmente, así que era una sorpresa diaria. Arriba del escenario, con su gran capacidad artística, y tocar sus bellas canciones, escuchar sus anécdotas, y abajo del escenario tener una compañera que podía ser como mi mamá, como mi hermana, como mi amiga. ¿Quién les habla? Lucho González es hijo de Javier González, el gran trovador del Perú. Empecé mi carrera siendo estudiante de Derecho, pero ya tocaba. Empecé mi carrera tocando con la señora Chabuca Granda durante muchos años. Posteriormente fui contratado por la señora Mercedes Sosa. La forma de haber estudiado música con grandes maestros en Argentina me dio la posibilidad de estar dentro de otras músicas, no precisamente encasillado en lo folclórico. Así es como pude arreglar cuerdas para el Unplugged de Diego Torres, mi gran hermanito Fito Páez, o haber trabajado con Lito Vitale muchos años, y es interminable, Vicentico, Alejandro Lerner, sobre todo la gente de Argentina, ¿no? Así, y he tenido la suerte de pisar los 5 continentes tocando esta maravilla que nos acompaña siempre y para siempre. Bueno, Lucho González presentado en primera persona por él mismo. Estos eran unos videos promocionales de la Secretaría de Turismo del Perú,
Y ya con esto spoileo la primera pregunta, porque está spoileada también con él mismo ahí, de qué nacionalidad era Lucho González, peruano, obviamente. Para mí siempre un personaje que pasó bajo la cuerda, ¿no? Porque la cantidad de gente con la que grabó en la Argentina y arregló discos es impresionante, ¿no? Y el tipo lo cuenta así, como, bueno, me contrató Mercedes Sosa, como decís, ¿viste? Me llamó. Mi hermanito Fito Páez. Mi hermanito Fito. Pero tremendo. Justamente yo creo que es interesante este reconocimiento que estamos haciendo hoy desde Historias de Vinilo, porque pone en valor una persona que atravesó todo el arco musical argentino, inclusive siendo peruano, ¿no? Claro. Bueno, y básicamente de él elegí 2 discos que tengo, 2 vinilos. El primero, el de Jorge Cumbo, Lito Vitale y Lucho González. Que la historia de este vinilo, que estamos acá, mis compañeros están viendo, es un vinilo que está publicado en Spotify, pero que no está publicado en Music YouTube. Para mí es un lujazo. En verano del 85, este vinilo sale en el 83, 84, por ahí, si no mal recuerdo. Ahí vamos a dar un poquito más la data precisa. Pero estaba en Villa Gesell en el verano del 95, enero del 95. Y por supuesto que estaba la cuestión efervescente de la primavera alfonsinista y uno iba a recitales y cada cosa que pasaba o tocaba. Me acuerdo de haber ido a Pedro y Pablo también ahí en el mismo lugar donde lo escuché a Jorge Cumbo y Lito Vitale. Sí, así que en ese verano del 85 voy a ver... Me entero en un teatro que estaba en la 105 y la 3, un cine, digamos, convertido en teatro, y tocaba. Y presenciar además la separación del trío. Nosotros íbamos a ver al trío, con un amigo que estábamos ahí en Gesell, medio de mochileros, íbamos a ver al trío. Pero tocaron solo Lucho González y Lito Vitale. Y Jorge Cumbo estaba en la sala. Y no tocó. Y después de eso el trío desapareció. Pasó a ser dúo, ¿no? Pasó a ser el otro trío, ¿no? Con Bernardo Baraj. Claro. Pero para mí fue muy mágico, pero lo mejor de todo de ese momento es que nada, me había parecido increíble lo que hacía Lito tocando percusión arriba del teclado del CP70 que tenía Yamaha. Para mí, bueno, Lucho González también, no lo había visto nunca en mi vida. Pero al salir, como un cara dura que era en esa época, cuando los 18 años a uno lo protegen, digamos, ¿no? A los 18 años puedes hacer cualquier cosa. Estaba con su puestito, como estaba siempre en todos los recitales, la mamá de Lito, con Dombi, el papá de Lito, con una cajita vendiendo los discos y los vinilos. Entonces me acerco, compro este vinilo ahí. Este vinilo está comprado ahí en Villa Gesell. Y me atrevo a pedirle a Esther Soto, la mamá de Lito, le digo, ¿tendrás una tarjeta? Le digo, que nosotros estamos armando un centro cultural en Adrogué y estaría bueno. Esther, que era su manager, y ni lerda ni perezoso, sí, sacó una tarjetita, ¿no? Y me la dio. Con eso, de alguna manera, yo fui a meses después. Era por teléfono de alguna manera, ¿no? Tenía que llamar, bueno, concretamos una cita. En ese momento ellos vivían ahí medio por Caballito Flores, no recuerdo bien exactamente el domicilio, pero de vuelta con mi actitud caradura. Tan caradura era, se nota que le causé cierta ternura a Dombi, que me sentó en un sillón el día que fui para arreglar para que fueran a tocar a La Joaquina, que tenemos acá los afiches, ahora después se los voy a mostrar. La Joaquina era el centro cultural ese que teníamos ahí en Adrogué. Dombi, que era muy profesor, ¿no? Me dice, ¿y vos por qué se te da por hacer esto? Y no, esas cosas que tenía el viejo, que era divino, era una cosa hermosa, Dombi. Y bueno, nada, terminar concretando la venida del trío, que ya era con Bernardo Baraj, con Lucho González y Lito Vitale, a nuestro centro cultural. Nada, compartirles además algunas fotitos que hoy estuvimos circulando de ese momento, de los muchachos tocando
tocando acá en el Centro Cultural. Todos con pelo, Todos todos con pelo. flaquitos. Los afiches un poco amarillitos, las fotos a color, hay que aclarar. Pasaron un montón de años. Las fotos a color, y bueno, una cosa muy, muy significativa, ahí sí verlos realmente muy cerca. Y nada, para mí, por eso digo que Lucho González, y con esto termino el bloque y nos vamos a algún tema de, para mí, uno de los temas más preciosos que tiene el disco del trío. Que cuando vinieron a tocar a la Joaquina, la anécdota con Lucho González fue que se acerca a mi viejo y le dice: Jorge, ¿no tendrá algo para tomar? ¿Cómo no, Lucho? Sí, agua, una gaseosa. No. Dice, algo para tomar. Entonces mi viejo, que lo caza al vuelo, le dice, algo con alguna bebida espirituosa. Eso estaría bien. El tipo era muy correcto, Lucho era súper correcto, pero me acuerdo que del Centro Cultural se tuvieron que ir hasta mi casa, estaba cerquita, a 2 cuadras del Centro Cultural, y se bajó media botellita de algo que tenía mi viejo ahí, que no sé si era o un whisky o algo así. El tipo, después de eso, ahí sí estamos en condiciones de tocar. Y se mandaron un concierto de la puta madre. Y con esto nos vamos a escuchar San Mantara. Al público de la audiencia les pido prestar atención sobre este tema. Es un tema compuesto por Lucho González, así que ahí nos vemos.
Bueno, compañeros, espero que hayan disfrutado del San Mantara. La pregunta es, bueno, ¿conocían algo del trío? Obviamente sí, calculo que la versión más conocida es la de Bernardo Baraj y esta un poquito menos Yo le conocida. entré tarde con respecto a esto cuando escuché a Lito Vitale con el trío. Vitale Baraj González. Claro. Que fue un disco que tuvo fueron 2 discos que sacaron que tuvieron un éxito. Especialmente el primero que tenía El primero. Merceditas, me acuerdo que La cueca del reloj, no sé en cuál de los dos estaba. también También, estaba bien. ahí en el primero. Y el 71. Y el 71. Discazo. Así que desde ahí es que yo creo que estaría bueno que esta experiencia de decir, bueno, escuchás a Lucho González y a Jorge Cumbo y te dan ganas de ver qué hizo Cumbo aparte de esto. Un montón de cosas. Y- Ya vamos a hacer vinilo de Cumbo Y Tranca. ojalá que quienes nos escuchen tengan esa voracidad de escuchar ramificaciones de estos discos y de estos autores, porque la verdad es que hay para tirar de la cuerda un montón. De hecho, es lo que me pasó. Cuando el disco está en la mano, después, obviamente, uno cae en Jorge Cumbo, Lito Vitale, pero viste que uno empieza a chusmear la data técnica y de ahí uno tira, no hay mucha vuelta. Dani Barasuti, ¿usted era No. habitué de No de este trío, yo también llegué con el otro, no me enteré que había pasado. Sí, después compré el disco tiempo después, pero también llegué con el Vitale Baraj González y bueno, y los vi en vivo y Habían era venido extraordinario. el cuarteto que fue posterior No, a la eso formación. ya era- Judurcha. En realidad vino el quinteto. Que en esa primera vez que vinieron eran porque ¿te acordás que estábamos recaudando? Yo digo estábamos, ¿no? Como si fuera parte de la organización, recaudando plata para construir el cine. Sí, ¿Y sí. vinieron a dónde? Al Jardín. Al jardín. Exacto. Esa formación que era un cuarteto. No, eso ya era el Lito Vitale Quinteto. Con vino Malosetti. Malosetti, Ya no estaba sí. No, pero ya no estaba. Torres en la formación del Ni cuarteto. Torres ni González tampoco, Ni González, obviamente. tampoco, obviamente. Claro. Bueno, Lito Vitale Quinteto con Malosetti, estaba Cristian Judurcha, sí, efectivamente en la batería, creo que estaba Manuel Miranda y no me acuerdo que habían incorporado una guitarra también, pero no me acuerdo quién era. No, terrible. Me acuerdo que me Sí, había impresionado. Bueno, y como hacía poquito que yo me había ido de Buenos Aires, todavía tenía el vínculo con ellos muy fresco y de hecho nos juntamos al día siguiente a desayunar ahí, especialmente con Esther y con Dombi. Lito estaba más en otra. Y me acuerdo que como cuando llegaron ahí al jardín, yo me saludé mucho ahí con Esther y con Dombi. Después al final del recital se me pegó Malosetti, que recién tenía, o sea, yo había tenido a Matías recién nacido y él a Julián, creo que se llama, el hijo de él, el primero, que son de la misma edad. Entonces se me puso a hablar, me dice, no, yo dejé a mi pibe, estaba hecho mierda, aparte tenía como una gripe, ¿viste? Y dice, no, sí que muy interesante. Sherman, ¿vos los tenías a estos o...? Sí. Igual que los muchachos, llegando a través de Vitale Baraj González, Cumbo no, pero bueno, produciendo y compartiendo con amigos, también ahora empecé a escuchar y a tirar del violín, conociendo también a Cumbo. Bueno, en realidad vieron que vamos del 84 al 88. Por un lado este disco del primer trío con Lito y Jorge Cumbo. Lucho González, esto fue grabado en agosto del 84, esto que les decía ahí estaba bastante acertado ahí con las fechas. Obviamente es un disco de ciclo 3, con los técnicos de grabación que tenía Lito ahí. Bueno, Jorge Cumbo en Kenas y Antara, ahí que se lo escuchan la música de fondo. Lito Vitale con el piano Yamaha CP70 y la pedalera Moog, que era clave en el trío, tanto en esta formación como en la formación que sigue con Baraj, porque hacía los bajos con la pedalera.
A mí eso siempre me causó mucha impresión, porque tocaba el bajo con esa pedalera que aparte después se dejó de fabricar, entonces la desesperación de Lito de conseguir los repuestos, ese tipo de cosas, y Lucho González con su guitarra Ovation. Y el otro disco que traemos a la con mesa... la pedalera Moog la usaba Genesis en Correcto. en el primer disco que hicimos, ¿se acuerdan? Allá lejos de hace tiempo, y bueno, Mike Rutherford tocaba la pedalera de bajos. Claro, correcto. Me había olvidado de eso. Es verdad que esto surge ahí en esa música, ¿no?, progresiva de los años 70 en Inglaterra, toda la cuestión muy... súper interesante. Bueno, el segundo disco es Primer Toque, varios años después, Lucho González pasó por algunas formaciones con Lito Nevia, me acuerdo cuando Lito Vitale desarma el trío, se juntan con Lito Nevia, dan algunas cuentas, y en el año 88 se junta con Van der Mole, para grabar un discazo que se llama Primer Toque, primer y último, porque no hubo otro con Van der Mole, lamentablemente. Pero para mí es un discazo porque lo significativo, después lo vamos a escuchar, Acaseca después lo recupera casi todo el disco entero. Ya no es con Ciclo 3, sino con Melopea. Otra, para mí son que de las... sacaba de todo. Era un momento así... Lito Nevia, ¿no? Encabezando sí. el sello. Sí, que era muy político el sello, en el sentido de que Lito Nevia tenía muy claro el concepto cultural que él pretendía de la Argentina y se acompañaba con el sello Melopea hasta el día de hoy, ¿no? Porque el otro día lo escuchaba en una entrevista y sigue metiendo... Increíble. Y con los derechos y con todas esas cuestiones. Así que bueno, nada, me parece que muy interesante. Si por ahí podemos escuchar algo de Guayno del Diablo, si lo tiene ahí nuestro operador en punta o no, de la versión de Van der Mole con Lucho González en vivo. Esto está ahí en Badía y Compañía. Estoy pensando que podemos hacer ahora me quedé con lo de Melopea, un picadito de temas editados por Melopea. ¿Y a Van der Mole qué? ¿A Van der Mole nada? No, Van der Mole ya hicimos Novoa en el 24, usted se me olvida. No, pero digo, en nuestra edición el público se renueva. Podemos volver a hacer Navega, podríamos hacer Navega. Sí, discazo. Versión en vivo en Badía y Compañía. Y la razón de hacer de lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa. Hermosa. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a Badía, Sí, totalmente. Y a ver si podemos enganchar la versión de Acaseca de Guayno del Diablo. Otro ritmo, ¿no? Más. Bueno, espectacular. Contexto de la época, ya venimos de algunos vinilos de toda esta época, pero algunas cuestiones podemos recuperar. Y bueno, toda la época, 84-88, acá la primavera alfonsinista ya decayendo a no tan primavera, ¿no? Tal cual. Bueno, algo importante en el 84-85 en la Argentina por lo menos fue el tema de los derechos humanos y la CONADEP, la entrega del informe. Y el juicio. O sea, en el 84 la entrega del informe de la CONADEP y en el 85 el juicio. Me parece que eso también fue significativo de esa época, ¿no? Y en niveles internacionales, el tema de Mikhail Gorbachev y la perestroika, que reconfiguró el mapa mundial. Y sí, porque desemboca en el 89 con la caída del muro de Berlín, ¿no? Totalmente. Fue toda una década de ese proceso, en definitiva. Por estos lares la crisis económica, la caída libre del plan austral y la inflación y todavía el fantasma, las amenazas de las sazonadas militares, ¿sí? Semana Santa del 87. Felices Pascuas. La casa está en orden. Dios mío. Ahora, qué cantidad de cosas decíamos del 82, que fue un año intenso,
pero qué década intensa la del 80 en la Argentina, ¿no? Porque vuelve la democracia, primavera alfonsinista. La primavera alfonsinista duró hasta Menem desde el punto de vista cultural, pero en el medio con estas cosas de 300% de inflación, plan neutral se estabiliza, de vuelta inflación y realmente pobre Alfonsín que se va... La tablada después. La tablada, en el 89. Con la ley de obediencia debida entre medio. Una desgracia, es mucho mejor escucharlo a Lucho González claramente. Pero ¿qué escuchábamos también en esa época? Bueno, algo que hablábamos en el vinilo pasado, ¿no? Con la Negra Sosa. Los recitales de Silvio Rodríguez y Pablo Milanesa de Obra Sanitaria, que hicieron 14 millones de recitales. Que yo estuve con Cecilia, estuve con Sergio Viñas, mi querido amigo. Y sí, yo lo que me acuerdo es que habían sobrevendido un montón de entradas, no entraba la gente, y para que la gente se quede parada, tuvieron la idea de manguerear con la manguera de contraincendio todo el piso para que la gente no se siente y entren un poco más. Tremendo. León editaba en esa época de Ushuaia La Quiaca. También. Fito debutaba con Del 63. Charlie iba de piano bar aparte de la religión. Emergían Los Fabulosos. Y teníamos la visita en el 88 del recital de Amnesty con la gira mundial. En la cancha de River. Exactamente. Claro. Que bueno, teníamos, además de todos los que se presentaron, el apunte de que Sting hacía subir a las madres de Plaza de Mayo al escenario. Hermoso recital, que a algunos nos tocó escucharlo por radio. Bueno, si les parece bien, nos vamos a un nuevo tema del disco del trío, La Chacarera de un Triste, de los hermanos Simón. Temón, así que ahí vamos.
Bueno, nuevamente acá en esta hermosa sección que es musicología con Matías Barri. Buenas, buenas, ¿cómo están? Pero un lujo, esta vez haciendo un homenaje a Lucho González, peruano guitarrista que para mí es un excelente músico que ha trabajado con muchísimos músicos argentinos como arreglador, como compositor. Así que bueno, está analizando un poquito la obra, entre ellos, en particular, uno de los discos que trajimos hoy, que es el de con Jorge van der Molle, que es Primer Toque, que es un hermoso disco para mí, pero que vos no lo conocés por ahí. No, yo no lo conozco por ahí. Y para este capítulo de musicología un poco tuve que usar un comodín mío para zafar un poco, porque bueno, si bien yo me puedo poner a escuchar, también tengo un límite con respecto a lo que conozco y a lo que he internalizado en realidad a lo largo de mi corta vida estudiando música y tocando música todavía. Y es más por el lado de... O sea, yo llegué a Lucho por el lado de van der Molle, y a van der Molle no llegué por van der Molle, llegué por Acaseca Trío. Se dice como un camino completamente inverso. Que, bueno, también me gusta como quizás se van conectando un poco los episodios, pero en el episodio anterior sobre Mercedes Sosa hablamos acerca de la interpretación, sobre la idea del intérprete, a contraparte de la idea del compositor, y también, bueno, está la figura del arreglador, que siempre son un montón de agentes y actores musicales que se combinan para terminar dándonos lo que realmente escuchamos y lo que disfrutamos al momento de ir a ver una banda en vivo, pero también al escuchar un disco, que es un proceso completamente distinto. Bueno, yo estoy muy contaminado ya por esas versiones como propuestas por Acaseca Trío, que en Primer Toque hay varias canciones que ellos abordan. Prácticamente todo el disco. Y casi todo el disco está. Carcará, Sí. de los que tengo, o sea, yo Carcará que lo he llegado a tocar, Vidala de las Estrellas, que también está en ese primer disco muy lindo, El Huayno del Diablo, que creo yo que debe ser el corte más popular que Acaseca, o sea, Acaseca no es una banda, un grupo muy conocido, pero de vez en cuando hay algunos temas que vos los tiras y la gente dice, yo los escuché. Caso es de Maricón, que es una composición de Juan Quintero, que se hizo muy conocida esa canción. Pero El Huayno del Diablo, que no es una composición de ellos, es una composición de van der Molle con Lucho González. Es Lucho González solo. Fundamentalmente Lucho González. Van der Molle colabora con el tema, pero es un tema prácticamente, mayoritariamente de Lucho González. Y que cuando escuché la versión de Acaseca, se escucha esta idea del neofolclore, se suma una nueva ola de folclore, donde ellos igual respetan a nivel instrumental más la cuestión tradicional. O sea, tienen una guitarra de nylon, el piano, que quizás a veces ¿Querés que pongamos puede llegar un poquito poco del tema? O... Sí, ¿de cuál vas a poner? ¿El ¿De Huayno del Diablo? Pero ¿versión de quién? No, la que vos me digas, ¿Acaseca o la de Y yo, OKRC? vamos a comparar ambas porque está bastante lindo. Vamos a escuchar la versión de Acaseca, que es un poco más orgánica, por decirlo, y la versión más vieja que... Esta es la de Acaseca, ¿no? Esta es la de Acaseca. Bien instrumentos acústicos, ¿no? Sí. Piano, guitarra y la percu. Una quena también por ahí. No me diga lo que he de hacer, yo tengo mis razones. Quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar. Que se ha creído el muy ladino que casi en un vino me da por llorar. Bueno, hasta ahí como para poner. Bueno, en principio un huayno, que primero que yo no tenía ni idea de cuando escuché el título dije Huayno del Diablo. ¿Qué ¿Qué es un carajo? huayno? Decimos, bueno, un huayno es un género de folclore que lo había nombrado también en esto de géneros que no son el 3 contra 2 No, porque es particularmente. andino. Claro, mucho más andino. Esto es es más como parecido quizás a una cuestión, parecido a la cumbia, por decirlo, el bailecito, la cumbia y el huayno tienen un poco el mismo corte. Que además, justamente ellos quizás respetan decir, che, es un huayno, y pusieron la instrumentación un poco más tradicional, pero después escuchamos la versión que lo vamos a escuchar ahora y no suena para nada tradicional, que eso es lo que me gusta, la versión original. La versión original. No me digan lo que he de hacer, yo tengo mis razones. Quiero verlo al diablo porque me
que cambie el destino que me hizo comprar, que se ha creído en un ladino, que casi en un vino me largo a llorar. Hace contrapunto con Lucho González en la voz. Canta uno y canta el otro. Canta uno y canta el otro. Cantan muy parecido. Bueno, mira, vamos a poner hasta ahí como para ir de a segmentos. Bueno, ¿no? En principio hay muy pocas diferencias en realidad. Hay unas diferencias de decir, bueno, ¿qué decidió hacer Akaseca? Primero no hace esa introducción que hacen unos arpegios, ahí meten como una especie de clima y arrancan. Eso ya es un riff recontra, re rockero. Me encanta cómo está hecho. Encima melódicamente es muy interesante también para analizar, pero no nos vamos a meter. Y Akaseca decide cómo extender sobre ese riff, primero porque está la parte instrumental. Toco primero solo la guitarra, entra el piano, entra la quena. El tiki cantero que no se queda solo con hacer la base, sino que además tiene que meter un montón de rulos y de cosas por el estilo. Pero después arranca... Entonces a base de guayno es bien tradicional, pero lo que es muy lindo para mí la diferencia es que el clima un poco que genera la versión, o sea, original, es poco tradicional, y eso es lo que me sorprendió cuando yo escuché la versión de Akaseca. Dije, bueno, suena bien como folclore, como traído más a lo moderno en cuestión del toque y el lenguaje. Pero cuando escuché la versión original, yo decía, qué loco haber pensado en un teclado eléctrico, en la guitarra, en la Ovation que decís que suena de línea, suena muy particular. No sé muy bien si es una batería o qué instrumento de percusión, o sea, cuál es el set. Es una batería. El tiki vos ya lo ves tocando con un set como de bata percu, como en vez de tener una chancha tiene un bombo legüero, tiene un montón de accesorios, cosas por el estilo. Pero bueno, en esencia son casi la misma canción. Akaseca decide un poquito más adelante empezar a proponer otras cosas a través del arreglo de voces, a través de otros tipos de contrapunto. Incluso tienen una parte donde... que lo va cantando entre Juan y el Tiki, que se y se van como respondiendo entre uno al otro. Y decís, hacía falta poner más complejidad a una canción que no es fácil de interpretar. Correcto. Y de vuelta con lo que decíamos antes. Uno es del 80 y pico y... 88. 88, bueno, bastante avanzado el 88. Podría haberse grabado mejor, loco. ¿Por qué te sacan la grabación? Esta es como la quinta vez que me decís lo mismo sobre un disco de Melopea. Yo te voy a explicar algo. Yo voy a bancar el sello Melopea y aunque esté mal grabado, voy a bancar más a Melopea que las nuevas grabaciones. Y además, yo digo, viste, estamos hablando de Lucho González, que uno lo podría pensar como un sesionista avesado, que tocó con La Negra Sosa, con Chabuca Granda, con Lito Vitale, con Fandermo, o sea, un tipo que tocó con todos por su condición de ser versátil, pero uno lo pensaría como un sesionista. Y fíjate que estamos hablando de Lucho González como un tipo, un compositor. Y un cantante. O sea, ¿no? Además de haber tocado con todos, como músico, sesionista, no lo estamos encuadrando ahí. Porque podríamos decir, este es el tipo que acompañó a la Negra Sosa. Es bien Rodolfo Orozco. Claro, tal cual, ¿viste? ¿No? Que tocó con todos. De una, no. ¿Nunca escuchaste los Orozco? Vamos a hacer producción en vivo de vuelta, tenemos que traer a los Orozco de Leojico. Está bien, de una. ¿Para eso son 8 los monos? No. Sí. Claro. Claro. Uno es Rodolfo Orozco que hizo coros con todos. Ok. Bueno, acá, conectando con esto de cómo perpetuar también el arte y también renovarlo, Akaseca hizo algo muy, muy lindo de introducir justamente esto de ser muy fieles a la versión original, pero donde uno toma las decisiones para romper y para molestar, decíamos, ¿no? Porque quizás yo es la primera vez que lo escuchaba, entonces dije, bueno, para mí este es el arreglo original. Y de repente escuchás el arreglo y decís, mira qué loco, como ahora a mí se me hizo el proceso inverso. Sentí que le habían sacado cosas. No, claro. La versión original es como, ¿qué pasó? ¿Le sacaron cosas? No, al revés, le habían agregado. Bueno, yo
invito a los oyentes a que quizás tengan la oportunidad de escuchar uno con el otro y ver esas pequeñas diferencias y también darse cuenta que en realidad no son tantas. En esencia uno va a escuchar exactamente lo mismo, pero la decisión de sentarse, agarrar una canción que uno lo represente. Claramente Acaseca decidió hacer tantos temas de este disco porque en el lenguaje musical, tanto el Lucho González como Fandermole, de vuelta, son tipos que han propuesto musicalmente cosas muy innovadoras, que quizás los vemos a los ojos de hoy, lo podemos analizar y lo podemos entender todo. Así como podemos entender la música más antigua todavía que lo nuestro, entonces es como eso nosotros hoy lo seguimos reinterpretando para que ese bagaje cultural de alguna manera se mantenga y no se pierda, ¿no? Que cómo es que, digamos, la música quizás es una de las pocas cosas que no, o sea, como que envejecen, pero al mismo tiempo no. Como que podamos seguir consumiéndolas como eran originales y entenderlas en su contexto y disfrutarlas igual, aunque quizás no estén pensadas para el mundo moderno. Matías, si consiguiéramos que alguno de los que nos escucha vaya a estos discos, vaya a estas versiones, escuche estas versiones de Acaseca y vuelva a escuchar la versión original, creo que nos sentiríamos recontrapagados. Está apagado todo. Así que agradecerte nuevamente, Mati Barry, por esta hermosa sección que hacemos siempre de musicología y nos veremos la próxima. Adiós. No me digan lo que de hacer, yo tengo mis razones. Quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar. Que se ha creído el muy ladino, que casi en un vino me largo a llorar. Soy el derecho y el revés de todas las barajas y la razón de ser y hacer de lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima la ropa de cada mujer, le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer. Perderte para hacerme sufrir. No sé por qué hombre y mujer quieren verme en el fuego. Si todo mal y todo bien salen del mismo huevo. No es mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. Ay, vidita, ¿y cómo se va a Caro Cruz la vida? Siempre parece al comenzar, pero ya está perdida. No me digan que nadie más va a escuchar lo que digo. Si del total tengo el final, el resto lo consigo.
Bueno, y era una cuarto bloque de historias de vinilo. Entramos en Cuchá Cuchá. Luis Novoa. Y bueno, yo dije que entraba al mundo González vía Vitale Varas González. Y en ese disco hay un tema de Lucho González que se llama Entretanto. Bueno, terrible tema y el protagonismo de la guitarra. Y a través de empezar a trabajar para el armado de esta propuesta y al ver que Lucho González había tocado con Chabuca Grande, yo tengo un disco de Chabuca Grande que compré en una colección de Página 12 hace un montón de tiempo, y que siempre me llamó la atención lo buena que era la guitarra. Y resulta ser de Luis Alejandro González Cárpena. Ni más ni menos que Lucho González. Esta es mi flor de la canela. Flor de la canela. Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca. Qué hermosura esto. No, terrible. Y así que para mí fue un grato descubrimiento. Esto es lo que tiene Historias de Vinilo, ¿no? Si no provocamos esto en nuestra audiencia, estamos fritos. Sí. Y en nosotros mismos, ¿no? Obviamente. Y nosotros mismos, claro que sí. Y bueno, juntando un poco las cosas, apareció antes que Lucho tocó con Mercedes Sosa, y yo lo que traje es de la obra de Víctor Heredia, Taki Ongoy, una obra, una recopilación, un trabajo de historia que hizo Víctor, que es impresionante. Y estuvo como 2 o 3 años. Sí, algo así. Salió en el año 86 el disco, pero venía de antes, trabajándolo desde mucho antes. Y bueno, quería que escuchemos un pedacito de este tema, Yamarca y Quilla, que habla un poco de las cosas que las cosas malas, enfermedades incluso que trajeron los colonizadores, y porque esto se refiere al 1600, 1700, cuando pueblos indígenas trataban ya de que los españoles se volvieran. El extranjero su risa se llevó, Cajamarca y Quilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos que se apagó. Gran tema, ¿no? De este discazo, ¿no? Discazo, sí. Germán. Y bueno, yo los traigo un poquito más acá en el tiempo, con Fito y El amor después del amor, y esta hermosa canción donde ahora vamos a escuchar la guitarra de Lucho. Cielo, no ves el
y como decíamos recién, preparando el programa, uno va redescubriendo cosas. Y ya sabíamos, o ya habíamos notado la guitarra de Lucho en este tema, pero también descubrimos que Lucho arregló este tema para el disco de Fito. Y este tema termina juntando a Lucho, a Fito y a Mercedes. Sí, para mí es increíble y hermoso, para mí, cierre del homenaje a Lucho González. Insisto en esto, alguien que para mí pasó demasiado debajo de la línea de flotación en general. Ya no. Lo levantó. No, tal cual. Mirá cómo habla Fito de él, cómo lo despide. Dice, fue un ser cálido y desprejuiciado, pleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. No, mirá. Hermoso para terminar. Como se lo ve, un buen tipo, ¿no? Parecía. Sí, Tipazo. Que además, musicazo, pero buen tipo. Buen tipo, muy buen tipo. Bueno, todo llega y todo concluye, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? Llegamos al fin de Historias de Vinilo, la 7ª edición de este 2026. No nos podemos despedir sin agradecer nuevamente a Fela, Formación Escénica y Lenguajes Artísticos, a Hell Management Solutions, soluciones innovadoras que transforman, y a Bungalows Rucahué, que hacen posible que este programa salga al aire. Obviamente salimos por Radio Ciudad en el 90.1 los sábados a las 11 y los martes a las 18, y por Radio Escuela Namuncurá en el 89.7 los viernes a las 15 y los domingos a las 10. ¿Y qué tenemos para el próximo programa, muchachos? ¿Qué es lo que nos depara? Lo que viene. Lo que viene. Programón, dice el amigo Sherman. Vamos a ir al año 87 para ir a ver el álbum Joshua's Tree de la banda U2, ¿o no? ¿Así se dice? ¿Cómo se dice? Ponele. YouTube. Ahí estamos, claro que sí. Los irlandeses que nos van a esperar y nos van a encontrar la próxima semana. Así que a mis compañeros, agradecerles. Se pueden despedir de nuestro público. Gracias, un placer. Hasta la próxima. Nos escuchamos y aprovechamos para agradecer también a nuestro operador y editor, Nacho Ayerbe, que es el que nos hace todos los caprichitos y todas las cositas. Nuestro maestro Yoda. Nuestro maestro Yoda, correcto. Gracias, Nacho. Y nos vamos con Puerto Pirata, también del disco Primer Toque, con Fandermole, temón también. Así que hasta la próxima. La niña del mar, Puerto Pirata. Copa de luna te vemos brillando sobre el agua. Los que venimos de lejos, quemados de sangre del huracán. Pirata, el tesoro del rey bien escondido, y las cabezas cortadas en el barco enemigo. Son esas babas del diablo juntando sal en el palo mayor. Para cortar la sed. Puntas de los 7 mares prendan luz de lomos de tormenta al entrar al burdel.
mata la bruja del mar, tiran los vientos. Sobre los barcos volvemos a andar los bucaneros. Vuelta a soñar oro y muerte, y si no nos mata la suerte, volver. Velas negras, bandera de huesos, velas negras, bandera de huesos, velas negras, bandera de huesos, velas negras, bandera de huesos. Da 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 da